Este de aquí fue un dibujo hecho a mano que contempla los principios de construcción natural. Entonces en el fondo aquí se puede ver claramente que los muros son más anchos, están hechos en una técnica eh, con más aislación. Esto es de fardos de paja. Hacia el frente tiene diseño solar pasivo, tiene mucho más ventanal, invernadero adosado. Está la cocina aquí, mirando hacia el norte, el lado norte está acá. Los dormitorios quedan atrás, en la parte más aislada. Los dormitorios están más altos también. Las aguas están cerca. Y en este lado también podemos trabajar con la brújula solar. Esta brújula está calibrada para la latitud 39, que sería como la zona de Pucón, Villarrica, Coñaripe. Si a este diseño le aplicamos la brújula encima, reaccionó así porque están en escalas distintas. Presiono la letra S y con eso pongo escala más compatible. Cosa importante en esto es que este dibujo esté como un elemento completo. Entonces, cada vez que trazo, tengo que presionar Control G o nombrarlo componente, el componente brújula. Así no se pega con los otros cuando lo voy a poner, a sobreponer. Busco el centro de la casa y desde ahí busco el lado norte de la casa. Y ahí tengo para evaluar este centro de la casa, ¿cierto? Tenemos el rayo solar de salida del sol en verano y puesta de sol en verano. Tenemos el rayo de salida de sol en invierno, acá. Aquí viene el sol así y se pone ahí. Entonces sabemos exactamente el ángulo en el que ese sol importante, ¿cierto?, de invierno va a terminar dándole a la casa y el ángulo en el que ese sol de invierno va a terminar poniéndose. Entonces este mismo ángulo lo puedo extrapolar hacia allá y voy a saber que en las ventanas de acá del fondo van a tener un rebote de luz solamente en el cristal. El vidrio, el rayo solar va a hacer eso. En invierno, ¿cierto? Por esa salida de invierno. Y ya después de... ahí va a salir, sabemos la hora igual, a las 8:15 de la mañana. Esa hora va a salir. Ubicamos nuevamente el centro. El centro está ahí. Ok, entonces sabemos también que va a comenzar a dar desde aquí a las 8:15 y se va a poner acá a las 5 y algo, en esa latitud, ¿cierto? Cuando diseño las ventanas voy a procurar que si estoy en un lugar frío, una alta captura a este sol, al sol directo que viene acá, que sería como a la 1 de la tarde. Ese en realidad es el sol mayor. Y cuando hago eso, en invierno logro absorber toda esa energía
y a través del invernadero incorporarla a la casa como energía térmica. Entonces los desniveles son por convección, sabemos que el calor sube, entonces usando el mismo principio vamos a terminar temperando las viviendas del fondo de la misma manera, por eso le dimos más altitud allá, y para aprovechar el desnivel del relieve del terreno. Y acá está el centro social. Y la distribución de los cuartos todo se decidió gracias a la brújula, ¿cierto? Que la tengo acá activa en una de las capas. Y está como uno de los elementos. Y otra cosa importante en este programa es trabajar en capas. Entonces a esa capa le vamos a llamar brújula. Le vamos a llamar fuego mejor, por el elemento fuego. Ok, tengo la capa fuego y ahora el elemento, el componente brújula, lo voy a guardar, brújula, ¿cierto?, dentro de la capa fuego. Así no se nos confunden tampoco las distintas layers. Esa capa fuego la voy a deshabilitar y de esa forma ya dejo de ver la brújula. Este mismo dibujo que fue trazado a mano y después al traspasarlo al programa lo medí con esta herramienta de wincha, ¿cierto? Y lo fui escalando y estandarizando. O sea, las camas, todo tiene medidas estándares. Ahí están los puntos de las puertas también, las ventanas. Eso ya es limpiado del dibujo y son solo trazos vectorizados del programa. Y eso mismo luego el programa te permite trabajar en 3D. Puedes girarlo, ¿cierto? Y ahí con estas herramientas comienzas a levantar paredes y darle las medidas a toda escala. Hacer las ventanas y etcétera. Para que finalmente este diseño está así. El acceso principal está por acá. Ahí tiene, por temas de humedad, esto está más bajo. Tiene escalerita aquí y entra a la casa. Entra a la cocina. Y es cocina con una barra al medio. El lugar de comer está aquí, escalerita. Lugar más social acá en esta cúpula. Y como les contaba lo de las capas, voy a desactivar un par de capas. Las capas que tienen que ver con el techo, las voy a sacar. Aquí se puede apreciar más la casa desde el interior. La cocina, ¿ves? Con sus muebles, ventana, acá hay despensa. Despensa, muchas despensas. Acá está el dormitorio principal. Ahí. Dormitorio de invitados, baño, tina. Y toda esta distribución la fui logrando gracias a la utilización de la brújula.
Acá está el cuarto de los niños. Este es más un espacio de trabajo y lugar social. Y un deck hacia afuera, una terracita. Bueno, esto mismo es extrapolable. Acá hay otro ejemplo de una casa más tipo, ¿cierto? Ok, acá está el ejemplo de la brújula nuevamente, ¿cierto? Que está calibrado para la latitud 39, en donde la salida del sol de invierno va a ser aquí, en la fecha del Huaychipantu, y se va a poner acá, que es la fecha de menor sol, no acá, disculpen, menor sol al año. Entonces el amanecer en ese tiempo es a las 8:15 y se va a poner a las 5:31. Ese dato pueden lograrlo en cualquier registro meteorológico que sea bien de buen nivel. Pueden pillar ese dato. También está este programa Sunseeker que pueden descargar de internet. Y yo le hice una foto a un pantallazo de Sunseeker y la tracé luego en este programa de diseño para tenerla más portable. Tenemos ahí el este, el oeste, el norte para hemisferio sur, ¿cierto? Y tenemos el equinoccio, que sería la fecha en la que el sol sale, justo en cada 6 meses. En este y se pone en oeste y el día dura 12 horas y la noche también 12 horas. Y en esa fecha el sol sale aquí, se pone allá, clavado. El solsticio de verano, el sol sale más hacia atrás, hacia el sureste. El día va a ser más largo y va a estar saliendo a las 6:17 de la mañana en la región donde vivo y se va a estar poniendo a las 9:15 de la tarde. En verano, ¿cierto? El solsticio de verano. Y este es el ángulo que da el sol de verano, es mucho más vertical, ¿ven? Y mucho más abierto. Luego el de invierno es mucho más cerrado y mucho más horizontal. El sol va como más bajo. Eso mismo lo extrapolo acá a la vivienda que estoy evaluando. ¿Ven? Esa transparencia es la misma imagen anterior, lo que está ahí segmentado. Y en esta vivienda entonces tenemos que lo importante viene siendo el sol de invierno, el sol en que la fecha en la que menos sol tenemos, entonces hacia allá hay que apuntar las ventanas, sobre todo del lado norte. Y aquí esta vivienda decidió usar como estrategia este invernadero de acá para capturar sol. Y también es clave porque sol es una cosa, pero si queremos movilizarlo en forma de temperatura, hay que apostar igual al patio de sombra, a este lado de acá. Entonces este lado de acá tiene un alero y a futuro va a tener una parra y arbolitos. Y va a tener humedad, que van a hacer que ese lugar cree esta diferencia de temperaturas entre ese lado y el otro, ¿cierto? Y al haber esa diferencia de temperatura podemos distribuir la temperatura ya sea en verano o en invierno para calefaccionar o enfriar, pero ambos puntos son importantes. Ahora en zonas que son calientes hay que darle más foco acá, y en zonas que son frías hay que darle más foco acá. Eso es solo un detalle. Ahora ya sabemos que el sol de invierno sale aquí. A ver, tenemos sol de verano, sol de invierno. Respecto a ese punto. Y este punto de aquí. Y hacia acá. Ya este lugar de aquí es nuestro espacio sagrado de diseño productivo, acá. Todo lo que implica esta zona
este sector, ¿cierto? Que también va a ser el alrededor de la casa. Casa sería zona 0. Zona es una distribución humana, ¿cierto? Sector es una característica del lugar, pero podemos manejar esas características. Entonces este sector de enfrente, que es el lugar que más sol recibe al año en la vivienda, debiera también ser lo más productivo. Si tuviéramos una copa de árbol ahí, por ejemplo, de un árbol perenne, lo que logramos hacer es que en la fecha en la que el sol baja va a proyectar una sombra que es probable que haga esto durante el día. Desde que sale aquí haría esta sombra así, y ese ángulo a medida que lo va cambiando hasta que se pone va a proyectar esta sombra así. Entonces inmediatamente nos inhabilita todo el espacio de la casa. Eso no es productivo para nada. Y va a hacer gastar más a la casa energía que la que el árbol logra ciclar en su trabajo, ¿cierto? Otra cosa es que las raíces de ese árbol lo más probable es que lleguen por acá. Y hay muchos árboles que por alelopatía y por ser dentro de la sucesión biológica, ¿cierto? Voy a dibujarla acá. Una especie de clímax, ¿cierto? Esta es sucesión biológica como ejemplo. Bueno, estas especies inhabilitan a estas especies. Entonces cuando el bosque ya llegó a su punto de crecimiento máximo, estas especies no pueden existir ahí debajo. Y si tienen eso frente a su casa, están inhabilitando productividad dentro de la misma. Eso no. Ahí lo que directamente haría yo sería quitar este árbol. O correr la casa, si el terreno me deja. Bueno, volviendo al punto, tenemos el ángulo de sol, el espacio productivo. Y si tuviéramos también viento aquí, por ejemplo, ahí lo que se hace, calculo la bajada de esa proyección del sol y calculo poner vegetación, pero que la sombra proyectada no llegue a la casa ni llegue lo más lejos posible de este espacio. Entonces sí podría tener un árbol aquí, acá por ejemplo, no tan alto, que la sombra del día la proyecte de esta manera y que no alcance a tocar este espacio de producción sagrada, ¿cierto? Pero que sí eleve el viento y mantenga una zona aquí estable. Eso podría ser, en caso de toparme con ese detalle. Aquí, entonces, el invernadero va a ser nuestra cunita, nuestra sala de cuidado infantil. Ahí voy a tratar de tener semillas y cosas, muchas, pero pequeñas. Y en invierno tener más cosas del día a día. También en alrededor del huerto, este lugar, le diría como zona de producción intensiva. Entonces acá tengo bancales con plantas que requieren más cuidado, que se reproducen más rápido, que necesitan más refugio, resguardo, ¿cierto? Y pueden ser introducidas también, necesitan estar ahí trabajando alguien, y que son por lo general sucesiones que vienen de esta línea como de malezas, como por ejemplo la lechuga, como por ejemplo todas estas plantas que si no estás interviniendo el suelo, ellas se van porque la sucesión siguiente viene y se la come, ¿entiendes? Eso se trabaja en este sector y sería huerto intensivo. Y a medida que te alejas y vas poniendo especies más grandes, bueno, lo explico luego con otro gráfico. Ya siguiendo con el ejemplo del diseño solar, en este lugar determinamos por los vientos y las direcciones que tenían, estos son vientos fríos de invierno. Tenemos la casa, que es un lugar con mucha masa térmica que captura sol. Captura sol, genera este patio de sombra, ¿cierto? Acá, este lugar caliente aquí, donde rebota temperatura también. Tiene piedras, tiene cemento, materiales con masa térmica, tiene barro. Acá en este lugar. El muro sur es mucho más aislado hacia la casa, entonces crear ese patio de sombra no va a molestar en ningún momento
a la aislación en invierno dentro de la casa, pero sí va a lograr una pequeña isla de temperatura fría. Y hay plantas a las que les gusta mucho eso, de verdad. Que es un nicho, ¿cierto? Un nicho es el lugar donde ecosistémicamente evolucionaron y van a cumplir esa función vital. ¿Sí? Entonces el nicho es como el hogar de cada quien. Y tenemos aquí, va a ser espacio productivo intensivo. Vamos a tener también pequeños animales alrededor, como acá, y ayudarlos a refugiar dentro de la casa. Y para que esta pradera que era este terreno se convierta en algo mucho más amoroso y productivo, decidimos hacer esta figura que es una trampa de sol. Lo mismo que la casa genera en su interior, lo vamos a generar aquí en el patio. Entonces dentro del patio estamos ubicando especies que son más pequeñas acá en las puntas y van creciendo a medida que te acercas hacia el fondo del patio. Y van creciendo en tamaño, en amplitud de copa y también, bueno, en eso, en altura. Y como estos vientos fríos vienen de acá, le añadimos también unos árboles más chicos acá debajo, que tienen relación directa y se apoyan mutuamente con los árboles más altos. Ya de esa forma el sol que llega en invierno lo capturamos aquí, y las corrientes de aire calientes en invierno las capturamos aquí, pero las corrientes, bueno, y las corrientes frías las repelemos desde acá, así. Y ahora estos árboles también son productivos, los del fondo son más enfocados en barrera de viento, pero estos más altos son más productivos. Y no va a molestar en el diseño porque la corriente fría venida va a dar más en invierno, y ahí es cuando estamos capturando la corriente cálida. Entonces va a ser más productivo de la mitad hacia acá de ese árbol. Eso denlo por hecho. Ok, eso mismo ya de nivel domiciliario, ¿cierto? Me puedo saltar a nivel más predial, en donde tengo esta imagen, que fue un levantamiento que hicimos en diseño, y voy a enseñar a cómo meterlo al programa de diseño para que